Muchísimas bendiciones. Para nosotros es más que un privilegio. Siempre es una bendición poder llegar a todos ustedes por medio de este medio que Dios ha puesto en nuestras manos. Hoy, como siempre, vamos a compartir un tema muy interesante. Primero debemos de recordar, ¿verdad?, suscribirse a nuestro canal, Pastor Abraham Casado, en YouTube, y así poder recibir todo lo que nosotros compartimos en este canal. Nuestro correo electrónico, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, y aquí está la dirección de la iglesia que por la misericordia de Dios nosotros estamos pastoreando. Hoy vamos a traer un tema muy interesante, muy polémico, ya que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor si existen hoy apóstoles y profetas. Muchas personas han cuestionado estos dos ministerios, el del apóstol y el del profeta, y a la luz de la palabra hoy vamos a decir si existen, si no existen y cuántos apóstoles hubieron. Esto lo vamos a ver siempre apegado a las escrituras. Vayamos primeramente a dividir esto del apostolado en tres grupos. Hay apóstoles del Padre, hay apóstoles del Hijo y también apóstoles del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a traerle en el día de hoy para que usted pueda estar bien edificado y para cuándo va a concluir estos 5 ministerios primarios que encuentra en Efesios capítulo 4 versos 11 en adelante. Vamos a ver que el apóstol del Padre, vamos a ver el apóstol del Padre, usted lo va a encontrar en su Biblia en Hebreos capítulo 3 versos 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí en esta carta encontramos que a Jesús le llaman apóstol y sumo sacerdote, y en realidad cumplió y ministró en estos dos ministerios, tanto como el apóstol como sumo sacerdote. Y esto es interesante porque el Padre tenía un apóstol, y esto no se cuenta entre los 12. Lo que se cuenta solo son 12. La gente dice, no, solamente hay 12 apóstoles y ya no hay más apóstoles. Pues miren, aquí tenemos uno y luego lo vamos a ir contabilizando para que usted vea cuántos apóstoles registran las escrituras. Pero vamos ahora a ver, muy conocido, no lo vamos a debatir mucho, los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles del Hijo. Usted lo va a encontrar los 12 en Mateo capítulo 10, versos del 1 al 4. Ahí usted va a encontrar a Simeón, llamado Pedro, y también Cefas, 2, Andrés, su hermano, o sea, hermano de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, los 2 hijos de Zebedeo. 5, vamos a ver a Felipe. 6, a Bartolomé. 7, Tomás. 8, Mateo el publicano. Vemos el número 9, el 9 es Jacobo, hijo de Alfeo. Y el 10, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. El número 11 es Simón el cananita. Y el 12, Judas Iscariotes. Aquí tenemos ya el apóstol del Padre y los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, vamos a ver ahora los apóstoles del Espíritu Santo, porque Dios es triuno o tripartito.
un solo Dios, pero en tres funciones. Así como el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, como nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora los del Hijo. Los del Hijo inician con la escogencia del sustituto de Judas. Ya que Judas se ahorcó, quedaron 11, no podían quedar 11, porque el 11 en la numerología bíblica nos habla de rebelde. El 13 no puede ser 13 apóstoles, porque el 13 nos habla de rebelión. Tenían que ser 12, porque el 12 nos habla de autoridad. Esto es la numerología bíblica. Estos son los significados. Por entonces vamos a ver los requisitos para ser apóstol del Cordero, porque había que ocupar la función vacante que había dejado Judas. Vemos que tenían que estar, primer requisito, junto con nosotros en todo el tiempo, en todo el tiempo que tenía el ministerio con el Señor, desde el bautismo del Señor con Juan. 3, el día que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea que Él partió al cielo. Y 4, testigo con nosotros de su resurrección. Eran 4 requisitos para ser apóstol del Hijo. Usted lo encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos del 21 al 26. Entonces, estos requisitos iban a buscar personas que reunieran estos requisitos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que habían 2 personajes que calificaban. Era José, llamado Barsabás, y también tenía un sobrenombre, Justo, y Matías, y cayó en Matías. Matías no fue de los 12, él viene después. Entonces ya tenemos ahora el apóstol del Padre, los 12 apóstoles del Hijo y el sustituto de Judas. Ya tenemos nada más y nada menos que 14 apóstoles y no 12 como muchas personas dicen. Pero esta lista se va a extender mucho más. ¿Por qué razón? Porque en las Escrituras encontramos muchos más apóstoles y vamos a ver el propósito de los 5 ministerios, hasta cuándo será. Y usted mismo se dará cuenta que el ministerio de estos 5 ministerios primarios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, van a tener un largo camino en lo que es en la tierra mientras venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Hay vigencia para todo esto y eso lo vamos a ver siempre apegado a la luz de las Escrituras. Si usted no está de acuerdo conmigo, nos ponemos de acuerdo, usted leyendo su Biblia y yo aquí leyendo la mía. Vamos a ver cómo se extiende este listado de apóstoles. Los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Por qué lo titulamos los apóstoles del Espíritu Santo? Muy sencillo, tenemos base bíblica para eso. Y es Hechos 1:26. Hechos 1:26 dice lo siguiente. Dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles del Cordero. Aquí ya Cristo se había ido al cielo. Ya Cristo no estaba en su ministerio terrenal, ya había concluido su ministerio terrenal. Ya quedaba el Espíritu Santo en este momento. Pero mírenlo más clarito en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 12. Capítulo 13, versos 2, dice lo siguiente. Ministrando estos al Señor
ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo es que dice, porque dice, dijo el Espíritu Santo. Para los que dicen que el Espíritu Santo es una influencia, una fuerza, una cosa, las cosas y las influencias y las fuerzas no hablan. Aquí él dijo, aquí dice el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo. Entonces esto lo dice el 13, versos 2. Después del 13 va al 14. Vayamos al verso 14 del mismo libro de los Hechos. Verso 14 y capítulo 14 dice lo siguiente: cuando los oyeron los apóstoles en plural, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí habla de los apóstoles y habla del apóstol Bernabé y de Pablo. Qué tremendo que aquí se agregan dos más a la lista de los apóstoles. Entonces es tremendo que ya no tenemos 12, ya ahora pasamos a tener de 14 que teníamos ahorita, ahora tenemos 16 apóstoles con Bernabé y con Pablo, que los escogió el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces esto continúa. Vemos en Hechos 15, 27, dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, Judas, y no Judas Iscariotes, porque ya había muerto, sino Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo tuvo hermanos, María tuvo más hijos, y esto lo vamos a ver también, porque muchos dicen que no, era una virgen. No, no era virgen, era solo virgen cuando tuvo a nuestro Señor. Fue un parto, concibió virginalmente, pero después que él nace, junto con su esposo José, tuvieron hijos e hijas, y esto lo vamos a ver también a la luz de las Escrituras. Entonces vemos que Judas y Silas eran apóstoles. Y cómo dirá usted, ¿cómo yo le puedo confirmar a usted que Judas, el hermano del Señor, el que escribió la carta de Judas, o sea, la carta antes de iniciar el libro de Apocalipsis, y Silas, el acompañante de Pablo, luego que Bernabé tiene esta discusión acalorada con el apóstol Pablo y vuelve a su lugar de origen, se aparta, sale del propósito de Dios, ya que no se vuelve a hablar más de este hombre en las Escrituras. Pues miren, esta palabra enviamos es nada más y nada menos que apóstol. Para esto vamos a ir al diccionario y vamos a ver el número Strong y el significado. Dice el diccionario Vine, NT, y usted puede ahí, si usted tiene una concordancia Strong, buscar la G649. 649 dice lo siguiente, yo lo resalté en rojo, y dice apóstol, porque esta palabra apóstelo es nada más y nada menos el significado de apóstol. Y usted lo puede verificar en su diccionario Vine con el número Strong G649. Aquí tenemos dos apóstoles más. Y como le dije, ¿quién era Judas? Bueno, Judas es hermano del Señor. Mateo 13, verso 55 dice:
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Están hablando nada más y nada menos cuando se refieren al carpintero de Jesús. Habla del hijo del carpintero, de su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, el que acabamos de hablar, de Judas y Silas, que eran apóstoles también. Muchos dicen, no, lo que pasa es que es el término de como cristiano, hermano, hermana. No, cuando usted busca la etimología de esta palabra hermanos, usted se dará cuenta que es hermano biológico, hermano de sangre. Entonces hay dos palabras para hablar de hermano biológico, hermano de sangre y hermanos en Cristo. Son dos palabras totalmente diferentes. Pero veamos otros versos. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Entonces Jesús tuvo hermanos y hermanas. Uno de estos es Judas, que fue apóstol, y también Jacobo. Este Jacobo también vamos a ver a la luz de las Escrituras más adelante que era también apóstol. Vamos a continuar con este estudio de las Escrituras acerca de si existen apóstoles y profetas hoy en día. Los apóstoles lo vamos a ver en una siguiente entrega, ya que no vamos a poder hablar todo lo que tenemos, el contenido bíblico, las bases bíblicas que quiero compartir con todos ustedes. Dice Gálatas 1:19 lo siguiente: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces vemos aquí que Jacobo era contado entre los apóstoles, porque no era que no vimos a ninguno de los apóstoles, sino a otro diferente, no. Cuando vamos a la etimología de la palabra, vemos que es contado entre los apóstoles. Esto es interesantísimo, ya que Judas y Jacobo, hermanos de Jesús, eran apóstoles también. Sabemos que al principio no creían en él, pero luego hubo una transformación, un cambio en ellos dos. Vamos a seguir viendo este interesantísimo tema de cuántos apóstoles registran las Escrituras y hasta cuándo será este ministerio apostólico. Vemos ahora Romanos capítulo 16, verso 7. Dice: saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí vemos que Andrónico y Junías también estaba en el grupo de los apóstoles del Nuevo Testamento, pero eran apóstoles del Espíritu Santo, no del Padre, no del Hijo, pero sí del Espíritu Santo. Y he escuchado también gentes para poner que las mujeres pueden ser apóstoles. Dicen que Junías era un nombre de una mujer porque suena así como femenino, pero cuando usted se toma la molestia de ir a una concordancia Strong, usted se dará cuenta que dice que Junías es un nombre masculino. No hay mujeres apóstoles. Eso es un error doctrinal. Eso es algo retorcido y alado por los pelos para darle un privilegio a alguien que no lo tiene.
Y dice Hebreos que nadie puede tomar esta honra para sí. O sea, es un tremendo lío que mucha gente se busca adjudicándose títulos eclesiásticos para tener un mayor renombre o reputación o ser recibido de forma diferente en la cristiandad. Pero vamos a ver algo. Vamos a seguir viendo y a seguir sumando apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1. Dice lo siguiente: y lo puse en rojo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 1 inicia hablando solo de 3 personajes: Pablo, Silas y Timoteo. 3 personas: Pablo, Silas y Timoteo. En el capítulo 1 no encontramos más nombres de personas. Y miren lo que dice el capítulo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles, hablando en plural, de Cristo, podríamos haber sido carga. Pero aquí no dice Pablo apóstol en singular, sino que dice apóstoles en plural. ¿Y a quiénes se refería? A los 3 personajes, Pablo, Silvano y Timoteo, que acabábamos de ver en el capítulo 1. Cuando usted lee el contexto del capítulo 1 y el capítulo 2, usted llegará a una sencilla conclusión, y es que Pablo, Silvano y Timoteo eran apóstoles. Por eso Pablo dice, y por eso lo puse en rojo, y usted lo puede ver en la pantalla, y no solamente en la pantalla, sino usted busca su Biblia, lee el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, y usted se dará cuenta cuando llegue al capítulo 2, verso 6, que dice como apóstoles de Cristo. ¿Y por qué no dice apóstoles del Espíritu Santo, si fue el mismo Espíritu Santo que escogió, como vimos al principio en Hechos 14:14, a Pablo y a Bernabé, aunque en ese momento era Saulo? Este es muy sencillo, porque en la Trinidad, Cristo es la segunda persona y es el Señor nuestro. Entonces, al ser Señor nuestro y ser la segunda persona de la Trinidad, entonces dice, podríamos haber sido carga como apóstoles de Cristo. Entonces, esto, amados, está muy claro. En la Trinidad no hay celos, no hay envidias, sino que hay una jerarquía y todo se respeta y todo hay armonía, porque esa Trinidad es una y es el único Dios, un solo Dios, pero en 3 personas. Pero vamos a ver ahora, amados, de forma más didáctica todo lo que hemos hablado, y vamos ahora a ponerle número para ver cuántos apóstoles registra las Escrituras, y no como muchos dicen 12, no, 12 no, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 3 renglones. El primer renglón es el apóstol del Padre, lo vimos en Hebreos, es Jesús, va uno. Pero ahora tenemos los apóstoles del Hijo, los apóstoles del Cordero. Dice que es Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hermano hijo de Alfeo,
Tadeo, Simón y Judas Iscariotes, 12. 12 del Hijo más 1 del Padre son 13. Ahora vamos a ver, van 13. Vamos ahora a lo del Espíritu Santo. Matías, Bernabé, Pablo, Silas, Jacobo, hermano de Cristo, Andrónico, Junías, Silvano, Timoteo y Judas, el hermano de Cristo. Aquí vemos 1 del Padre, 12 del Hijo y 10 del Espíritu Santo. 1 más 12 más 10 son 23 apóstoles que registra las Escrituras. Y usted va a ver, porque en este momento no lo vamos a tocar por cuestión de tiempo, sino que vamos ahora a cerrar con esta enseñanza. Y en la próxima enseñanza, el domingo, vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor si existen profetas en el día de hoy y cuántos profetas habla las Escrituras. Y luego, el mismo domingo, vamos a concluir diciendo hasta cuándo estos 5 ministerios primarios, conforme lo que dice las Escrituras, están vigentes. Y yo le puedo dejar desde ya que usted lea capítulo 4 de Efesios, los versos del 11 en adelante, y léalo detenidamente, pausadamente, y usted verá todo lo que le arrojan los versos siguientes. Usted se dará cuenta que aún no hemos llegado al día de hoy, 2020, mayo del 2020, no hemos llegado a esa dimensión, a esa estatura que tenemos que llegar todos los cristianos. Y para eso fueron puestos 5 ministerios primarios. Hay otros secundarios y terciarios, pero 5 ministerios primarios. Y nadie puede amputar los dedos de la mano de Dios, porque los 5 ministerios representan la gracia, representan la mano de Dios. El apóstol, usted no puede sostener nada con las manos si usted no tiene un pulgar. Es necesario el apóstol en un ministerio. El profeta es necesario porque señala el camino. El evangelista, aquí no hay inconvenientes, hay muchos evangelistas, es el más alto de todo, y es porque predica, hace milagros, echa fuera demonios. ¿Por qué? Porque está mostrando que al Dios que le servimos es un Dios vivo y no un Dios simplemente de teoría. Y este dedo representa al pastor, es el dedo que las mujeres utilizan para maquillarse, porque es el dedo que no le mete presión a la cara y no le provoca arrugas a la mujer, sino que es delicado, suave, como tiene que tener un pastor su corazón. Y el pequeño es el maestro que es el dedo pequeño que penetra en el oído para que usted escuche mejor y para que usted pueda entrarse en la palabra y así crecer y madurar. Debemos de recordar que de suscribirse a nuestro canal y también darle a la campanita. ¿Por qué no oramos y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra edifica, porque tu palabra establece propósito. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones hasta una nueva entrega.